Hoy te voy a revelar una historia que muy pocos conocen detrás de uno de los rostros más sonrientes y carismáticos del mundo de la música clásica, André Rieu, ese violinista que parece flotar en el escenario mientras hace vibrar a auditorios enteros con sus valses. Sus conciertos deslumbran, sus trajes brillan, y su orquesta es sinónimo de alegría. Pero lo que nunca imaginaste es que detrás de esa imagen perfecta hay una historia de dolor, disciplina extrema, soledad y una lucha incansable por romper las cadenas de una infancia marcada por la frialdad y el silencio. André nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Holanda, en el seno de una familia musicalmente talentosa, pero emocionalmente distante. Su padre, un renombrado director de orquesta, llevaba la batuta en casa, como si fuera un ensayo eterno, cada gesto, cada palabra medida y calculada, para mantener el orden y la excelencia artística, pero sin lugar para la ternura. Mientras otros niños encontraban refugio en un abrazo, André buscaba consuelo en su violín. A los 5 años, tomó por primera vez ese instrumento que se convertiría en su salvavidas. Cada nota era un suspiro, cada melodía una vía de escape de una realidad donde la presión por la perfección asfixiaba desde pequeño. Vivía atrapado entre partituras y expectativas familiares, con una madre silenciosa y un padre ausente. Emocionalmente, André convirtió la música en su única forma de expresión, mientras sus hermanos tomaban otros caminos. Él se aferraba al violín con la fuerza de quien sabe que es su única puerta a un mundo mejor. Estudió en los conservatorios de Lieja, Maastricht y Bruselas, donde en 1977 se graduó con la máxima distinción. Pero esa victoria académica no llenaba el vacío emocional que lo acompañaba desde la infancia. Soñaba con un tipo de música diferente, no encerrada en salas elitistas, ni destinada solo a entendidos. Él quería llevar la música clásica a todos, hacerla vibrante, cercana, humana. Su sueño era romper las barreras del elitismo y hacer que la gente común sintiera que esa música también les pertenecía. En 1978, fundó un pequeño grupo, el Maastricht Salon Orchestra, que tocaba melodías ligeras en eventos modestos. Pero esa era solo la chispa inicial. En 1987, con una visión ambiciosa, fundó la Johann Strauss Orchestra, con solo 12 músicos, debutando el 1 de enero de 1988. Nadie imaginaba entonces que ese sería el inicio de un fenómeno global, mientras sus colegas lo criticaban por frivolizar la música clásica. André perseveraba guiado por una intuición poderosa. Cada concierto era una declaración de guerra contra el esnobismo, cada vals una bofetada a los que creían que la música debía ser solemne y distante. En 1994, llegó el punto de inflexión con el álbum From Holland with Love, un éxito arrollador que rompió las fronteras de Holanda y lo catapultó al estrellato europeo mientras vendía millones de discos y conquistaba auditorios de todo el mundo. André seguía cargando una herida invisible, la de un niño que solo quería ser comprendido, no solo aplaudido. Incluso en la cima de la fama, la soledad lo perseguía. Sus giras interminables y su agenda agotadora eran también una forma de huir de ese silencio interior. Pero también cada presentación era un acto de sanación, una manera de contarle al mundo lo que nunca pudo decir con palabras. André Rieu, el hombre de la sonrisa imborrable, no es solo un músico, es un sobreviviente, un guerrero silencioso, que convirtió el rigor de su infancia en una sinfonía de esperanza para millones que descubrieron que la música también puede abrazar, que no siempre hay que entenderla para sentirla, que a veces una nota bien tocada puede decir más que 1000 palabras. Esa es la verdadera historia del maestro que cambió la música clásica sin necesidad de romper las reglas, simplemente reinventándolas desde el corazón. André Rieu, el hombre que hizo bailar al mundo entero al ritmo de su violín, el creador de un espectáculo sin igual, donde la música clásica se convierte en una fiesta de luz, color y emoción, también ha vivido momentos que pondrían a prueba la determinación de cualquier ser humano detrás de sus grandes escenarios, de sus trajes impecables
Y de esa sonrisa eterna se escondía una verdad que muy pocos imaginaban, una lucha constante por mantener vivo un sueño que estuvo al borde del colapso más de una vez. Mientras el público se maravillaba con sus conciertos, él invertía hasta el último centavo en producciones descomunales, creyendo con una fe casi ciega que la belleza justifica el riesgo, lo apostaba todo en cada gira, en cada nueva escenografía. Como aquella vez en 2008, cuando decidió construir una réplica a escala real del castillo de Schönbrunn para una serie de conciertos. El mundo aplaudía extasiado, pero pocos sabían que aquella decisión lo empujó al borde de la ruina financiera. En 2009 su empresa acumulaba deudas por más de 12 millones de euros. André recurría a préstamos bancarios, poniendo como garantía los instrumentos y equipos de su propia orquesta. Cada función era una moneda lanzada al aire. Si se llenaba el teatro sobrevivían, si no el abismo financiero se hacía más profundo. Aún así, él nunca dejaba de sonreír en el escenario, ocultando noches enteras de insomnio y angustia. Sin embargo, el golpe más duro llegó en 2012, cuando una enfermedad grave lo obligó a detener todo por meses, sin conciertos, sin ingresos y con deudas acumuladas. Parecía que todo se venía abajo, él mismo. Confesó años después que estuvo al borde de la quiebra total, pero allí, cuando todo parecía perdido, surgió la figura de su esposa Marjorie, la mujer que no solo lo acompañaba desde 1975, sino que también era su confidente, su socia, su estratega. Ella reorganizó cada aspecto de su carrera junto a sus hijos, Mark y Pierre, que ya adultos sabían que lo único que sostenía el alma de su padre era la música. André se levantó con más fuerza que nunca, reestructuró su modelo de negocio, ajustó gastos sin sacrificar la calidad y apostó por giras más sostenibles. El público respondió y la orquesta volvió a llenar auditorios. Una vez más, André había vencido las probabilidades, pero las heridas invisibles permanecían. Las críticas no cesaban. Muchos puristas lo acusaban de banalizar la música clásica, de convertirla en un espectáculo superficial. Lo llamaban exagerado, ostentoso, incluso comercial. Pero él jamás cedió a las presiones. Su respuesta era simple: quiero que la gente sonría, quiero que se emocione, quiero que la música clásica vuelva a pertenecer a todos, y no solo a unos pocos. Mientras el éxito regresaba, André planeaba nuevos horizontes. Soñaba con conquistar escenarios aún más lejanos, llevando su visión a continentes donde su música todavía no había llegado, pero como si el destino nunca estuviera dispuesto a concederle un respiro. Un nuevo desafío lo esperaba en marzo de 2024. Durante una esperada gira por México contrajo una fuerte gripe con fiebre alta. Lo que parecía un simple resfriado se convirtió en una complicación inesperada, obligándolo a cancelar 4 de los 6 conciertos programados. El público mexicano, preocupado, se preguntaba si era el fin de una era, pero André, con la determinación de quien ha vencido la adversidad una y otra vez, volvió a demostrar que no hay enfermedad ni obstáculo que lo aleje de su misión. Porque para él la música no es solo una profesión, es un lenguaje sagrado, una forma de tocar el alma de millones y de seguir sanando la suya propia. Una nota a la vez. Para un hombre que vivía para el escenario, cada cancelación era como una nota fuera de tono, un desgarro silencioso, que dolía más allá de lo profesional, porque detrás de cada entrada vendida, había un corazón esperando una noche mágica, una experiencia irrepetible, y saber que había decepcionado a su público lo golpeó como una tormenta de emociones. André luchaba contra la fiebre en bastidores, mientras Marjorie, su compañera de vida, se convertía una vez más en su bastión de fuerza, cuidándolo, vigilando que descansara, susurrándole al oído que lo importante era volver aún más fuerte. Pero en su mente se repetía un eco amargo, el recuerdo del 2012, cuando una enfermedad casi sepulta su carrera. Los rumores no tardaron en estallar como pólvora. Algunos medios afirmaban que padecía una enfermedad terminal. Mientras las redes sociales se llenaban de teorías y alarmas, su equipo salió al paso negando rotundamente las falsas historias.
Y cuando André reapareció en una entrevista a principios de 2025, con su sonrisa intacta y ese brillo incansable en la mirada, muchos respiraron aliviados. Fue solo una gripe fuerte. Nada más, dijo con ese tono cálido que tantas veces ha sanado corazones. Pero aunque la salud volvió el susto, dejó cicatrices profundas. André comenzó a mirar su vida con otros ojos. Reflexionó sobre el ritmo frenético de los ensayos, los viajes sin tregua y la presión constante por crear espectáculos grandiosos. Tenía 75 años, pero se sentía joven, vibrante, lleno de vida, aunque su cuerpo le enviaba señales que ya no podía ignorar. Incorporó pausas en su agenda, redujo compromisos y escuchó por fin los consejos de Marjorie, quien le hablaba de equilibrio de tiempo para él mismo. Sus hijos Mark y Pierre también lo animaban a desacelerar, sabiendo que para su padre detenerse era casi imposible el público. Sin embargo, nunca lo abandonó. Los conciertos que logró realizar en 2024 fueron un estallido de amor. Cada aplauso era un abrazo, cada ovación, una promesa de lealtad. La música seguía uniendo almas, y él seguía siendo ese hilo invisible que conectaba corazones en un mismo latido. Las críticas por parte de los puristas nunca cesaron. Lo acusaban de vulgarizar la música clásica, de convertirla en un circo de luces y efectos. Pero él respondía con convicción: quiero que todos sientan la música, no solo los eruditos. Y aunque se mostraba firme, las críticas a veces reabrían viejas heridas. Lo transportaban a la infancia cuando sus propios padres dudaban de sus sueños. Lo llamaban fantasioso. Lo marcaban con una frialdad que aún en la madurez lo hacía estremecer. Por eso André valoraba tanto la familia que había construido junto a Marjorie, una mujer brillante, reservada, pero incansable. Ella no solo era su esposa, era la arquitecta silenciosa de su imperio artístico, profesora de lenguas y compositora, con un oído fino para los detalles desde la logística de una gira hasta la elección del repertorio. Todo pasaba por sus manos. Sin ella, admitía, André nunca habría llegado tan lejos su historia juntos. Comenzó en los años 70 cuando él aún era un soñador con un violín al hombro y el alma llena de melodías. Ella fue la primera que creyó en su visión. Lo alentó a ver la música como un puente entre emociones y personas, y juntos formaron una familia sólida con 2 hijos, que crecieron viendo a su padre convertir notas en magia. André hacía lo posible por estar presente en sus vidas. Los llevaba a ensayos, les contaba historias de sus viajes, y aunque pasaba mucho tiempo fuera, siempre regresaba con los ojos llenos de amor por ellos, mientras Marjorie mantenía todo en orden, incluso en las peores crisis como la del 2009 o la enfermedad del 2012. Fue ella quien sostuvo la estructura con determinación y sabiduría, enfrentando la prensa, los problemas financieros y los rumores que amenazaban con destruirlo todo en 2024. Cuando surgieron nuevas dudas sobre su salud, fue hacia ella y sus hijos que André miró buscando refugio, fuerza y claridad fuera de casa. El mundo lo aplaudía o lo juzgaba, pero dentro del hogar encontraba la verdad más profunda de su existencia. Cada vez que sentía que el peso era demasiado, recordaba por qué había empezado, no por la fama ni por el dinero, sino por ese niño que un día en una casa fría de Maastricht encontró en un violín la única forma de sentirse amado, y esa llama, ese fuego nunca se apagó por más enfermedades, por más críticas o quiebras, por más noches sin dormir. André Rieu seguía de pie con su violín en las manos, y el corazón dispuesto a seguir contando su historia, nota por nota frente a un mundo que aún lo necesita más de lo que imagina. André Rieu, el hombre que hizo de la música clásica una fiesta global, el violinista que convirtió los valses de Strauss en himnos de alegría colectiva y que llevó orquestas enteras a estadios como si fueran estrellas de rock, vivió momentos que desnudaron su alma como pocas veces lo había mostrado, mientras el mundo lo veía subir al escenario con una sonrisa encantadora y un violín en la mano. André libraba batallas invisibles, batallas contra la crítica, contra el prejuicio, contra su propio cuerpo, y en algunos casos contra el implacable peso de los sueños que se vuelven demasiado grandes.
En 2008 quiso conquistar uno de los escenarios más ambiciosos de Europa, el Stade de France, con capacidad para más de 35.000 personas por noche. Planeó 2 conciertos soñando con un mar de aplausos que haría historia. Pero la realidad fue otra. Solo se vendieron 2.008.000 entradas en total, y en medio de la inmensidad del estadio, las butacas vacías se convirtieron en un eco silencioso de decepción. Fue un golpe duro. Para un artista que respiraba para el público, los titulares no tardaron en llegar. Los periódicos lo tildaron de fracaso, los críticos aprovecharon para repetir su acusación favorita, que André había convertido la música clásica en un circo visual lleno de escenarios gigantescos, efectos teatrales y vestuarios extravagantes. Señalaban que su pasión por el espectáculo había ahogado la esencia de la música que tanto decía amar. Él leía todo en silencio, tragando la amargura como una nota disonante que se niega a desaparecer, pero nunca dejaba que su orquesta lo notara en los camerinos. Sonreía, fingía calma, mantenía el ritmo porque sabía que un líder no puede tambalear aunque el suelo tiemble bajo sus pies. Marjorie, su esposa, su ancla en medio de la tormenta, fue la primera en hablar con claridad. No puedes ganar todas las veces, pero puedes aprender, le dijo, mientras juntos analizaban los errores y reestructuraban las finanzas de la gira. André reflexionaba. Tal vez fue demasiado ambicioso. Tal vez subestimó al público francés o simplemente la magia no se alineó. Esa vez lo cierto es que no todos los sueños deben cumplirse para demostrar el valor de quien los sueña en 2025, mientras planeaba nuevas giras. André no se detenía ni un segundo, a pesar del golpe emocional de la gripe, que lo obligó a cancelar conciertos en México en 2024. A pesar de las críticas persistentes, a pesar del recuerdo amargo del Stade de France, su pasión seguía intacta, el violín seguía siendo su brújula, y Marjorie su escudo ante el mundo. Pero las dudas nunca se iban del todo, y las críticas seguían latiendo como un tambor a lo lejos. Los puristas lo acusaban de banalizar la música, lo llamaban showman, lo comparaban con artistas de variedades. Decían que sacrificaba profundidad por popularidad y algunos incluso cuestionaban su talento como violinista, afirmando que el espectáculo ocultaba su técnica. André escuchaba todo. No era inmune al dolor, pero tampoco se dejaba dominar por él. Respondía con lo único que sabía hacer. Trabajo incansable, ensayos, perfección y entrega total. Cada noche en el escenario era una oportunidad para transformar la crítica en emoción, para convertir la duda en ovación. Decía que si una persona salía sonriendo de su concierto, su misión estaba cumplida, pero lo que no decía era cuánto le dolía no ser aceptado por los círculos más conservadores de la música clásica, porque en el fondo aún cargaba las inseguridades de su infancia. La necesidad de validación de unos padres que nunca entendieron su visión. Marjorie lo sabía. Por eso le leía las críticas antes que él, filtrando las más crueles, protegiéndolo como lo había hecho desde el principio. Está cambiando vidas, le decía cuando lo veía tambalear ante los comentarios más duros. Y tenía razón, porque mientras los críticos escribían columnas, su público llenaba estadios, lloraba de emoción, bailaba con sus valses y lo seguía con devoción en cada rincón del planeta. Esa era la verdad que valía la pena sostener. André sabía que el equilibrio entre salud, familia, arte y negocio era frágil. La gripe reciente había sido una advertencia, y aunque las finanzas ya no eran tan inestables, sabía que un mal paso podía costarle todo nuevamente, pero no estaba dispuesto a detenerse, porque su vida, su propósito, su razón de existir estaba entre esas notas que flotaban por los auditorios. Cada vez que su arco rozaba las cuerdas del violín, el próximo desafío ya se asomaba en el horizonte, y una vez más André Rieu se preparaba, no solo para enfrentarlo, sino para transformar cada golpe, cada crítica, cada sombra en una melodía inolvidable. Porque él no solo toca música, él convierte la lucha en arte y su historia en inspiración. André Rieu, el maestro del violín que convirtió la música clásica en un espectáculo mundial lleno de luz, color y emociones, fue también un niño marcado por el silencio, por la frialdad de un hogar donde el afecto era un lujo escaso.
y la disciplina una regla grabada a fuego en su memoria. Su infancia en Maastricht no estuvo acompañada por abrazos ni palabras dulces, sino por la mirada severa de un padre director de orquesta que veía cada error como un fracaso, cada desvío como una amenaza a la perfección, y en medio de ese entorno rígido, un niño buscaba desesperadamente el calor de una caricia que nunca llegaba. Lo encontró entre las cuerdas de un violín, transformando el vacío en melodía, la carencia en arte y la soledad en resiliencia. Lo que el mundo aplaude hoy nació de una herida profunda, porque cada nota que André toca es también una cicatriz convertida en belleza. Su carrera estuvo llena de gloria, pero también de abismos silenciosos como el de 2009, cuando su imperio artístico se tambaleó con una deuda multimillonaria que lo dejó al borde de perderlo todo, o el de 2012 cuando una enfermedad lo obligó a detenerse y enfrentar una oscuridad que venía desde mucho antes de los escenarios. En aquellos meses, sin conciertos, sin aplausos, sin giras, se encontró a solas con el peso de sus decisiones, con el miedo a no volver a ser con la voz de su infancia, que aún le susurraba que no era suficiente, pero entonces apareció como siempre. Ella, Marjorie, su esposa, su compañera, su fuerza, la mujer que desde 1975 lo acompañaba, no solo en los escenarios sino en los silencios más densos, le recordó que la música era más que un trabajo, era su refugio, su verdad, su manera de reconstruirse, y así volvió a levantarse a planear nuevas giras, a componer nuevos espectáculos, a desafiar nuevamente a los críticos que seguían señalándolo como un showman, como un traidor de la pureza clásica, ignorando que lo que él había hecho era abrir las puertas de la música al mundo entero, pero incluso con el éxito de regreso, las dudas no desaparecían. El fantasma del fracaso en el Stade de France en 2008, donde miles de asientos vacíos dejaron una herida que aún no cierra, lo acompañaba como una sombra en cada nueva ciudad, en cada nuevo escenario. En cada entrevista repetía que aprendía más de las caídas que de los aplausos, pero en su mirada se leía un cansancio más hondo, un peso que no venía de la gira ni del esfuerzo físico, sino del alma. Mientras los años avanzaban y los nuevos planes para 2025 tomaban forma, sabía que cada paso que daba estaba marcado por la historia, que lo formó una historia de rigidez, de esfuerzo, de sueños negados, de batallas internas que aún no terminaban. Su familia era su ancla, sus hijos Mark y Pierre, su alegría, su esposa, su equilibrio. Pero aún con todo eso, había noches en que las luces del escenario no bastaban para alejar los ecos del pasado. Por eso cada presentación era más que un concierto, era una declaración de existencia, un acto de fe, una forma de decirle al mundo que él eligió. No, rendirse, que convirtió el dolor en vals y la tristeza en ovación. André Rieu no es solo el violinista que hace sonreír al público, es el niño que nunca se sintió amado y que decidió amar al mundo con su música. Es el hombre que entre la gloria y el colapso siempre eligió seguir tocando, sin importar lo que dijeran los críticos, los puristas o el destino, porque sabía que mientras su violín hablara su historia, aún no terminaba, y cada nota era una promesa de que incluso las sombras más densas pueden convertirse en luz si se las transforma con el alma. André Rieu, el hombre que hizo bailar al mundo entero con su violín brillante y su orquesta majestuosa, también atravesó tormentas oscuras que casi lo silencian para siempre. Tras el fulgor de sus giras internacionales, se escondía un secreto que pocos conocían: el ambicioso proyecto de construir una réplica del castillo de Chombrón. Junto con otras ideas grandiosas, consumió su fortuna al punto de dejarlo en la cuerda floja financiera. Usó incluso sus preciados instrumentos como garantía bancaria. Y en 2012 una enfermedad repentina lo obligó a detener toda actividad con la voz quebrada. Confesó que en ese momento llegó a preguntarse si podría continuar aislado en casa, lejos del bullicio del escenario. Las dudas comenzaron a erosionar su confianza. Su esposa Marjorie, su compañera incansable, se convirtió en su faro en la oscuridad, recordándole las victorias pasadas, como el éxito abrumador de From Holland with Love. Sus hijos, Mark y Pierre, lo rodeaban con conversaciones cálidas que lo sacaban del abismo emocional.
André pasaba largas horas en soledad, tocando el violín como en su niñez, mientras revivía los ecos del rechazo parental que ahora se reflejaban en las críticas de los puristas que cuestionaban su legitimidad en la música clásica. «Solo quiero esparcir alegría», decía con un tono de defensa que revelaba una herida abierta. A pesar de ser amado por millones, André se sentía marginado por las élites musicales, ignorado por emisoras clásicas. Y así concluye esta historia detrás del genio que transformó la música clásica en un espectáculo inolvidable. André Rieu. No solo toca el violín, toca las emociones de millones. Si te ha conmovido esta historia, no olvides seguirnos para descubrir más relatos que te sorprenderán.